Perfecto, pues muchas gracias. Ya se me está haciendo costumbre y un gusto estar con ustedes aquí ahora mes con mes. Y bueno, hemos ido hablando de algunos temas y el día de hoy el resentimiento es un tema que en lo personal me hace ver la importancia del trabajo de estos sentimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida y que nos limitan para poder vivir de la mejor manera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este sentimiento. Ya lo dijimos, la emoción es la reacción de nuestro cuerpo a una situación que está sucediendo en el momento, pero el sentimiento es esa emoción que no trabajamos, esa emoción que se queda en nosotros y que nos lastima y que puede durar años, causándonos dolor y sufrimiento. Entonces, el resentimiento es un sentimiento guardado en nosotros que nos afecta, que nos causa daño. Y bueno, quisiera leerles algunas partes del programa de los 12 pasos. En las tradiciones, en la primera dice que cada miembro tiene que ajustarse a los principios de restablecimiento. En realidad, dice, su vida depende de la obediencia a principios espirituales. Si se desvía demasiado, el castigo es rápido y seguro, enferma y muere. Y bueno, sí llega el caso en el que tenemos una muerte física derivado de nuestra enfermedad, de nuestra codependencia, de nuestro alcoholismo, eh, de nuestra adicción, cualquier situación con la que estamos batallando, de la que estamos teniendo dolor y sufrimiento al día de hoy. Pero hay una muerte que yo les mencionaba en ocasiones anteriores, que es la muerte espiritual, y que esa muerte espiritual no significa que el espíritu muere, sino que hay un alejamiento de Dios, hay un alejamiento de un poder superior. Y yéndonos a un término más general, hay un alejamiento de lo que es la tranquilidad y la paz que necesitamos tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos sentimientos que nos están causando daño, estamos alejados de lo que es la paz, la tranquilidad, de lo que es, por supuesto, la fe, que ya lo hemos dicho, la fe sin el contexto religioso es la confianza en nosotros mismos. Si no hay confianza en nosotros mismos, no vamos a poder tener la fortaleza ni la seguridad de que podemos resolver casi cualquier situación en nuestra vida. Yo lo he dicho, los pensamientos, la calidad de los pensamientos que tenemos nos llevan a crear cosas, ¿no? Hay una frase que dice que el pensamiento es el mensajero de nuestra realidad, ¿no? Y es así, o sea, a través del pensamiento nosotros creamos lo que sucede a nuestro alrededor. Pero si nuestros pensamientos están impulsados por este resentimiento, vamos a conocer de una forma de vida que nos va a llevar a vivir frustrados por el pasado y con miedo del futuro sin disfrutar el día de hoy, sin disfrutar a los hijos que tenemos alrededor, sin disfrutar de ese trabajo, sin disfrutar del día a día. Entonces, por eso tan importante este tema del resentimiento. En la misma primera tradición del programa, dice posteriormente, dice, en el momento en el que el trabajo del duodécimo paso eh, forma un grupo, se hace otro descubrimiento, que la mayoría de los miembros no pueden recuperarse a menos de que conserve su existencia. Qué bueno que Coda, qué bueno que Renacer se sigue conservando, porque ya lo decíamos en las juntas anteriores, solo a través de la pared protectora humana o de un acto de la providencia nosotros podemos trabajar y sanar todas estas situaciones que al día de hoy nos aquejan. Y haciendo un pequeño resumen de las reuniones de las juntas y temas anteriores, quiero decirles que nosotros trabajamos con esto día a día. La enfermedad no es algo que vamos a erradicar, la enfermedad que padecemos al día de hoy no es algo que vamos a eliminar de nuestras vidas, pero sí hay un tratamiento a través de la práctica del programa y de estos pasos que nos van a ayudar a mantener la dosis de sobriedad diaria que necesitamos para el trabajo con todas las situaciones en nuestra vida. Entonces es por eso que Coda, que Renacer hacen un trabajo de verdad legendario, yo lo reconozco y mi mayor admiración para las integrantes del grupo, porque en su mayoría, y yo lo he visto incluso en mi grupo, las personas que más buscan trascender, trabajar, luchar. Yo soy un ejemplo porque
en algún momento, y ahorita les voy a hablar de ese resentimiento, el hombre como tal llega al punto en que se satura su mente y lo que ya no sabe, lo que ya no sabe qué hacer, más bien, perdón, y en el momento en que hay demasiados conflictos huye, corre, desaparece, abandona familias, abandona hogares, no le importan las responsabilidades, no le importan muchas situaciones que se viven en el día a día. Y quien se queda a sacar la lucha adelante es la mujer, quien se queda al frente de los hijos, quien se queda al frente de esta gran responsabilidad es la mujer, pero muchas veces la mujer está guiada por el resentimiento, vive con el resentimiento, abrazando el resentimiento y eso no le permite entablar la lucha de la mejor manera. Yo platicaba con una compañera hace poco y le decía, es que tienes que luchar de la manera correcta, tienes que luchar con las herramientas correctas, porque el luchar contra el papá de los hijos, el luchar contra la pareja, el luchar contra la sociedad en general solo te va a desgastar. Entonces, es por eso que es tan importante que se mantenga esta sociedad de renacer, de coda, para poder seguir trabajando con esto. Reitero mi reconocimiento hacia las mujeres integrantes de este grupo. Dice aquí posteriormente en esa misma tradición que la lucha por la riqueza, el poderío y el prestigio estaban destruyendo a la humanidad como nunca lo habían hecho hasta entonces. Y luego dice en otra parte, en millares de yunques de dolorosa experiencia se martilló la estructura de nuestra sociedad, refiriéndose al programa de los 12 pasos. Millares de yunques de dolorosa experiencia. Entonces, a través de nuestra experiencia al día de hoy, queremos que las mujeres, que las personas en general puedan trabajar estos resentimientos para que no sigan luchando de la manera incorrecta. Y bueno, vamos a iniciar el tema de los resentimientos. Para ello les voy a leer una parte de este programa que está en la página 60 de ese libro azul y dice, el resentimiento es el ofensor número uno. Destruye más alcohólicos, aquí dice alcohólicos, pero solo hay que cambiarle la palabra, más depresivos, más dependientes, más codependientes que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en papel. Hicimos una lista de resentimientos y de personas, instituciones o principios con los que estábamos resentidos, molestos y nos preguntamos el por qué. La mayoría de los casos se descubrió que por nuestro amor propio, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban siendo lastimadas o amenazadas. Entonces estábamos furiosos. Y bueno, aquí nos lo dice, que es el resentimiento. El resentimiento es el ofensor número uno y que destruye pues a muchos enfermos como nosotros, enfermos emocionales, enfermos del día a día, que no tenemos una condición espiritual de la mejor manera. Ya lo decíamos, tener una experiencia espiritual es una inmediata y arrolladora conciencia de Dios seguida de un sincero deseo del cambio. Entonces, por eso es que es tan importante el trabajo de los resentimientos para que nosotros podamos sanar física y mentalmente. Para esto hay que trabajar la parte espiritual a través de la catarsis, que es la eliminación de esos sentimientos que nos causan daño. ¿Cómo trabajar el resentimiento? Es una de las preguntas pues más importantes y que me hicieron hace poco el día sábado que asisto a la escuela. Una compañera se acercó y me platicó alguna situación y era relacionado con el resentimiento, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan importante es el trabajo de este sentimiento para que nosotros podamos vivir de la mejor manera? Por eso es que el día de hoy vamos a ver y vamos a resolver esa pregunta de cómo trabajar el resentimiento, porque obviamente un sentimiento que hemos estado abrazando por años es difícil creer que lo vamos a poder trabajar o eliminar de nuestras vidas para vivir de la mejor manera. Yo al día de hoy vivo una situación con esto. A mí me pasó que mi papá, por sus conductas, por un abandono de nuestra familia, por el mentir en el caso ya de la separación y el divorcio, le estaba pegando en su bolsillo, entonces me mintió para poder
disminuir esa pensión que tenía que darnos como hijos y se dejó influenciar por un abogado. Entonces yo me enteré de esto y todo eso generó resentimientos. ¿Cómo te puedo poner como ejemplo en mi vida el resentimiento? Pues desde que yo tengo uso de razón, a la edad de los 4 años más o menos, yo viví del rechazo por parte de mi padre. Entonces me daba cuenta que ese padre se comportaba de cierta manera, me daba cuenta el cómo trataba a mi mamá, el cómo me trataba a mí, y en esa edad es difícil entender, ¿no? El comportamiento de las personas y cómo los niños tienen un corazón tan puro que aún en esas situaciones justificas a tus padres y sus conductas, ¿no? Yo decía, es que no hay dinero por el trabajo, por eso me trata así. Y entonces yo fui alimentando este resentimiento de muchas situaciones que viví con él. El resentimiento, primero quiero decirte que para que se genere el resentimiento hay varios ingredientes en esta receta. Y uno de ellos es que ponemos altas expectativas en las personas. Nosotros idealizamos a las personas y creemos que nuestros padres siempre nos van a cuidar, siempre nos van a proteger, siempre nos van a dar lo mejor. Cuando tenemos una pareja decimos, este es el bueno, esta es la buena y a partir de hoy voy a ser feliz, ¿no? Y aun cuando le veamos defectos y vemos que tiene una situación de alcoholismo, de neurosis, cualquier situación, decimos en nuestra mente o hasta lo gritamos, ¿no? Con mi amor lo voy a cambiar. Cuando no nos damos cuenta que son personas que están viviendo a través de la repetición de patrones, como lo hemos dicho en juntas anteriores, en temas anteriores. Entonces nosotros ponemos altas expectativas. Yo creía que en algún momento mi papá iba a cambiar y no fue así. Entonces, a lo largo de la vida hubo rechazo, hubo humillación hacia mi madre, la hubo hacia mí, hubo situaciones de carencia y en el momento cumbre de la situación de mi vida, mi papá no pudo con todas estas cosas y lo que hizo fue lo que te comenté al final. Huyó, se fue, abandonó una familia, pero no solo la abandonó físicamente, sino económicamente, emocionalmente y en todos los sentidos. No se volvió a aparecer cuando se le pidió esta situación del sustento, que es lo justo, peleó para que se le disminuyera. Entonces, pues yo fui alimentando, ¿no? Fui alimentando ese resentimiento. Te decía, primero debe haber una alta expectativa hacia la persona, ¿tú crees? Y va de la mano con el apego, que ya lo vimos, que el apego es la idea de que una persona cosa te va a dar la felicidad. Y es erróneo pensar que alguien te va a hacer feliz. Entonces, en mi caso, fue esta situación con mi papá. Yo recuerdo el cómo fui alimentando todo esto. Después de poner esas altas expectativas, viene la frustración porque la persona no se comporta como tú quieres, no te trata como tú quieres, no valora lo que cocinaste, no valora el esfuerzo que haces en el hogar por los quehaceres del hogar, por todas las situaciones, ¿no? Por el que aparte de todas esas labores, estás al pie del cañón con los niños, por todas esas cosas. Aparte no tiene atenciones, no tiene detalles, no lleva flores, no lleva regalos, no reconoce el esfuerzo y por lo tanto viene la frustración. Y después de la frustración viene el resentimiento y después del resentimiento viene la venganza. Entonces, son varias cosas el cómo se van manifestando. Yo lo veía así con mi padre, llegó el punto en que vino la frustración, después se fue, no dio una explicación ni mucho menos, y eso a mí me causó mucho coraje, mucho enojo, resentimiento, por años no lo quise ver. Mi hermana siempre fue su preferida y ahí hubo una situación de comparación y yo lo veía, ¿no? Cómo nos resentimos porque quieren más al hermano, a la hermana, porque le dan mejores cosas, mejores atenciones, y eso fue lo que pasó en mi caso. Yo me doy cuenta cómo en algún momento mi padre, en los juzgados, yo tuve que ir a declarar, me pidieron, por ser el mayor, ir a declarar, y me lo encontré junto a su abogado, y me dijo, se acercó a mí, me saludó, me dio la mano y me dijo que por qué no le quería hablar, que por qué estaba enojado con él. Y entonces yo no le quise responder, la verdad es que me di la media vuelta y me fui. Y fue algo que viví durante años abrazando. Yo te quiero decir que los días del padre, el festejo del Día del Padre, yo no lo disfrutaba. Yo veía a mis amigos
cuando hacían la carne asada el Día del Padre y veía cómo se saludaban de abrazo y de beso en la mejilla, y yo me burlaba de esas cosas, ¿no? Yo decía que eso era cosas ridículas, eso eran cosas sin sentido, porque mi enojo me hacía ver que era algo que yo quería. En realidad yo siempre anhelé tener la figura paterna presente y debemos entender que tanto la figura materna como la paterna son básicas en la formación del ser humano, porque cada uno le da cosas importantes a ese niño que va creciendo, a ese hijo que necesita herramientas para enfrentar la vida. Entonces, por lo tanto, llegó el punto de la venganza. Yo recuerdo que un día íbamos hacia una feria, y estaba lloviendo, iba manejando yo, iba un amigo al lado, íbamos ya bebiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas, y de repente una patrulla nos hace la señal ahí con la torreta y todo para que nos detengamos. Nos detenemos y ¿qué es lo que pasa cuando alimentas el resentimiento y lo abrazas durante años? Llega al punto en que explota. Yo recuerdo que bajé una parte de la ventana, un espacio pequeño, y saqué un billete de X denominación, pero resulta que el policía no lo agarraba y volteó a ver a mi amigo y le digo, oye, creo que ya cambió la cuota, ya aumentó porque no la quiere, ¿no? Burlándome. Entonces termino de bajar el vidrio y cuando termino de bajar el vidrio, no sé si te ha pasado, pero a veces el destino te pone a las personas este, con las que traes este sentimiento, con las que traes el resentimiento y es una bomba. Cuando bajo el vidrio era mi papá, alguien que nos había abandonado hace años, alguien que no se había hecho responsable, alguien que yo recordaba cómo me humillaba, cómo me trataba de niño. Y el alcohol es un potenciador de emociones. De inmediato me bajé, lo enfrenté. Quiero decirte que lo insulté, eh, lo, lo reté a los golpes y en ese momento yo vi cómo algo en mi padre se quebró. Yo vi cómo mi papá empezó a no poder hablar, cómo se le hizo un nudo en la garganta, pero también vi que pues era una persona enferma emocionalmente. Llegó el punto en que no toleró la agresión y también la respondió. Afortunadamente lo detuvo su compañero, me detuvo mi amigo y todo quedó ahí. Pero yo no sé qué hubiera pasado. Quiero decirte que en un arranque de ira combinada, impulsada por el resentimiento, tú puedes llegar a cometer cosas en las cuales puedes incluso quitarle la vida a la persona que tengas enfrente. Y el resentimiento es irracional. A veces no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la pague. Y a veces las personas incorrectas están al lado, están frente a nosotros, cuando ese resentimiento nos domina, cuando ese resentimiento nos vuelve amargados, nos vuelve personas que no sabemos convivir de la mejor manera y nos terminamos desquitando con los hijos, con nuestros hermanos, con la pareja, con las personas que tenemos alrededor, consciente o inconscientemente nos terminamos desquitando y nos comportamos de tal manera que después nos lleva a estar arrastrando culpa. Entonces, por eso la importancia de trabajar este resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento es el ofensor número uno, es un veneno del alma y el programa cura las heridas del alma. Ya dijimos que el alma es aquel lugar, como lo interpreta Erasmo en sus palabras, es aquel lugar en nosotros donde habitan esos sentimientos. Pero si hay frustración, si hay resentimiento, si hay miedo, si hay ira, no vivimos en paz. Entonces, por eso es que debemos curar este resentimiento, porque es el que nos está envenenando, es el que nos está lastimando y nos está llevando a vivir frustrados. Yo no disfrutaba derivado de este resentimiento, no solo con mi padre, sino que a lo largo de la vida vamos obteniendo o alimentando resentimientos hacia ese primer amor que nos traicionó, hacia los hermanos que nos humillaron, hacia la gente que faltó al compromiso con nosotros, hacia la sociedad, ¿no? Incluso hacia las autoridades, los policías. Yo recuerdo que una vez alcoholizado choqué y llegó una patrulla y lejos de auxiliarme lo que hicieron fue sacar lo que pudieron del coche, se llevaron mi cartera. Entonces te vas resintiendo incluso con las instituciones policíacas, con la gente en general. Entonces, así es como era mi vida y por lo tanto yo no disfrutaba Navidad, yo no disfrutaba Año Nuevo,
y una persona con un resentimiento arraigado en todos los departamentos de su vida, pues obviamente no es feliz ni vive de la mejor manera. Entonces, por eso el programa nos devuelve esas ganas de vivir. El resentimiento provoca enfermedades. Yo lo decía en temas anteriores, cualquier enfermedad a vida y por haber física es consecuencia de sentimientos no trabajados, principalmente el resentimiento. Entonces, entre ellas el resentimiento alimenta y le da fuerza a enfermedades como el cáncer, como la osteoporosis, como enfermedades del corazón, la mala digestión, incluso el daño hepático, la presión, la depresión, la neurosis, entre otras. Entonces, imagínate todo lo que podríamos hacer si nosotros aplicamos de la mejor manera, de la manera correcta, el trabajo con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, el trabajo para con el programa y que podamos eh, controlar esta situación del resentimiento. Entonces, por eso tan importante este tema, es importante poder trabajarlo. Ya les decía, ahorita vamos a ver algunas herramientas para poder enfrentar el resentimiento. Entonces, hay un libro que es el libro rojo, que se menciona mucho en el programa y que dice que nosotros somos ignorantes de nosotros mismos y por lo tanto también hay daños orgánicos. Así dice, esa frase me llamó mucho la atención hace rato que estaba leyendo para poder compartir este tema. Te lo voy a volver a leer. Dice que somos ignorantes de nosotros mismos y por lo tanto también hay daños orgánicos. La falta de conocimiento es la que nos ha llevado a vivir de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestras emociones, nuestros sentimientos y menos el cómo los podemos trabajar. Entonces, a través de la práctica del programa podemos conocernos. ¿Cuáles son los pasos que nos llevan a conocernos? El cuarto y el quinto paso, aplicados de la manera correcta a través de lo que es la ayuda de un consejero espiritual, de un padrino, nos pueden ayudar demasiado. Ya hemos escuchado que el cuarto paso nos habla de un inventario. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral. Entonces, yo lo he ejemplificado y lo quiero ejemplificar otra vez. Es como si si Erasmo tuviera un dolor abdominal y se acercara a su tía, a su mamá, a alguien y le dijera que le duele el estómago. Y ya ves que las mamás, las abuelitas, las tías, tal parece que tienen un apartado en su bolso de medicamentos o un botiquín completo, ¿no? Y siempre te dicen, a mí me recetó esta el médico y todavía me quedaron unas pastillas para el dolor de estómago, tómatela y es buenísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no trabajamos correctamente el resentimiento, esto estamos haciendo, tomándonos una pastilla que nos va a calmar el dolor en el momento, pero no estamos encontrando la raíz, pero no sabemos lo que lo origina. Entonces, ¿qué es lo correcto? El camino correcto es que Erasmo vaya a un médico, que ese médico le pida hacer tal vez un ultrasonido abdominal y que con los resultados interpretados por el médico se pueda saber cuál es la situación, si es gastritis, si es una úlcera gástrica, cualquier situación. ¿Para qué? Para que el médico te diga qué tratamiento, de qué manera lo vas a llevar y en qué tiempo vas a poder controlarlo. Entonces, es lo mismo con el resentimiento. El inventario nos lleva a poder analizar cuáles fueron esos hechos, como ya te los relaté en mi vida, en el caso de mi papá, así tuve que identificar el resentimiento y darme cuenta del daño que me estaba causando. Entonces, por eso la importancia de la práctica de este cuarto paso, a través del quinto paso dice que nosotros vamos a elegir a alguien que nos va a ayudar a trabajar con ese inventario. Recuerda lo que dijimos en el inicio del tema, que a través de la pared protectora humana nosotros podíamos trabajar con esto y ahí es donde entra ese consejero espiritual, ese padrino, es una persona que está fuera de la emoción y que nos va a ayudar con este inventario para poder trabajar este resentimiento. El quinto paso en su encabezado dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas o defectos de carácter, ¿no? Entonces, en este caso, a través de la ayuda de alguien que lleva más tiempo, podemos identificar cuál fue el resentimiento.
y cuáles fueron los hechos o las situaciones que nos han llevado a alimentarlo y a vivir de la manera incorrecta. Entonces, así es como podemos, o estos son los pasos que nos ayudan a identificar ese resentimiento. El resentimiento está basado en la negación de la verdad. Esta frase, ¿qué nos quiere decir? El resentimiento está basado en la negación de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no podemos basar nuestra felicidad en una persona, sea quien sea. Es duro decirlo, es duro escucharlo, pero es más duro aceptarlo. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja no tienen la capacidad de hacernos felices. No podemos negar la verdad. Entonces yo tengo que darme cuenta que mis padres no fueron educados de la mejor manera y por lo tanto me dieron lo que podían dar, que emocionalmente fue poco. Tengo que darme cuenta que una pareja también tiene situaciones desde una infancia que le pueden atraer cosas a su carácter que no la van a dejar comportarse de la mejor manera. Entonces, nuestros hijos de la misma manera, tú podrás desvivirte por tus hijos, tú podrás darles lo mejor, pero en algún momento ellos van a tomar sus decisiones, en algún momento tal vez tengan que cambiar de lugar de residencia, van a formar una familia y lo ideal es, acá hay un dicho, ¿no? Que casados, casa de dos. Lo ideal es eso. Incluso en este libro usado por la religión católica de la Biblia menciona esa parte, ¿no? Que hay que estar aparte y eso es lo ideal. Tenemos que entender que en algún momento nuestros hijos van a hacer su familia, sus vidas, su ritmo de vida y que no siempre vamos a estar incluidos. Si actuamos de la mejor manera, nos daremos cuenta que van a estar pendientes, que nos van a ayudar, en algunos casos nos van a querer tener en su hogar, pero si nos equivocamos, si tuvimos errores, si no lo corregimos a tiempo, yo lo he dicho en algunas ocasiones, vemos a personas, vecinos, gente de nuestras comunidades que no actúan de la mejor manera con sus padres y juzgamos y criticamos y les decimos, ¿por qué trata así sus papás? ¿Por qué son mal agradecidos? Pero nosotros no sabemos cómo fue el comportamiento de sus padres en la infancia o en el pasado y el por qué los hijos se están comportando de esa manera. Entonces, eh, no podemos negar la verdad, como lo dice esta frase, nuestra felicidad solo depende de nosotros y de nadie más. Lo mencionábamos, la oración a la serenidad lo dice, Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, que son la gente que tenemos a nuestro alrededor, este, valor para cambiar las que sí puedo, que son mis actitudes, mis conductas, mis pensamientos, esos sentimientos malsanos que alimentan mi alma y que están dentro de mí todo el tiempo. Eso sí lo podemos hacer. Sabiduría para discernir la diferencia. Entonces, al día de hoy el programa, al día de hoy un padrino, al día de hoy una madrina, un consejero, nos puede ayudar a identificar estas cosas que no, sobre las que no podemos influir y en las que sí podemos influir. Tenemos que ser conscientes que todo lo que está dentro de nuestro tramo de control es lo que podemos cambiar. Lo demás solo nos va a desgastar, solo nos va a restar energía y es algo ilógico en lo que nosotros vamos a perder tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, sí es importante esta situación. El alcoholismo y las enfermedades emocionales son pensamientos, sentimientos y emociones no expresados, sentimientos, pensamientos y emociones no expresados. Esa codependencia, esa depresión, esa neurosis, esa adicción que tienes al día de hoy, son sentimientos, pensamientos y emociones no expresadas. ¿Cómo lo vamos a expresar? Ya lo habíamos dicho, a través de las reuniones en nuestros grupos, a través del apadrinamiento, a través de un inventario, podemos tener esa catarsis que nos va a ayudar a liberar esta emoción aprisionada por años. Entonces, incluso en el mismo quinto paso del programa nos menciona esa parte, dice que cuando encontramos a la persona correcta para esta parte del apadrinamiento, y la persona se da cuenta de la ayuda que puede mostrar, la conversación se vuelve animada y entonces dice que las emociones que han estado aprisionadas por años se salen a la luz y se desvanecen, pierden, pierden fuerza. Entonces, por eso la importancia de la práctica del programa y de que podamos
hablar con alguien fuera de la emoción. Lo vuelvo a reiterar, sí es importante darte cuenta con quién vas a tener esa catarsis, a quién le vas a platicar de tus problemáticas y por favor, analiza bien que sea una persona que no esté igual o peor que tú en la cuestión emocional, en la cuestión, porque hay una frase que me gusta que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si tú le dices a la amiga, oye, es que mi esposo no me valora, es que, y la amiga está resentida, híjole, el comentario va a ser, no importa, todos son iguales, vamos a volvernos hombreriegas, no sé, X cosa, ¿no? Que te va a impulsar más y va a alimentar más tu resentimiento. Sin embargo, si tú te das cuenta que alrededor o incluso dentro del mismo programa hay alguien que tiene cierta trascendencia en su vida, cierto tiempo trabajado, eliges a un padrino o una madrina, te va a ayudar a que la conversación sea fácil y a que el punto de vista fuera de la emoción sea más certero para con todas estas cosas. Te decía, yo estoy estudiando los días sábados y me doy cuenta de la importancia, ¿no? Incluso de esta parte, por ejemplo, de la terapia, de la psicología, del cómo ayuda y del cuántas cosas le hubiera ahorrado a Erasmo a practicarlo o llevarlo a cabo en algún momento. Entonces, y al día de hoy lo tenemos gratis, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, ahí en la escuela hay alguien que da cursos, pero pues obviamente tienen un costo, ¿no? Y esto del programa, esto de las reuniones en CODA, en Renacer es gratuito y aún así de repente nos cuesta trabajo invertirle tiempo para estar en una reunión, para quedarnos hasta el final de la reunión. Nos cuesta trabajo expresarnos, nos cuesta trabajo incluso participar cuando hay que participar de cierta manera para seguir manteniendo abierta nuestra agrupación. Entonces yo te pido que valoremos el trabajo que se lleva a cabo a través del programa de los 12 pasos y de las agrupaciones que lo practican, porque es algo que podemos tener gratuito y que nos va a ayudar, como no tienes idea, a trabajar, en este caso, con el resentimiento. Entonces, este, eh, el enfermo ha hecho del dolor un placer largo, muy doloroso, y es un placer deformado. Entonces, tenemos que darnos cuenta cómo el enfermo se acostumbra al dolor, te acostumbras al maltrato, te acostumbras a vivir con un resentimiento en este caso, te das cuenta que estás resentido o resentida con alguien y lo sigues apapachando y lo sigues abrazando y no lo quieres aceptar y no quieres tener una derrota al respecto, tampoco quieres escuchar opiniones que te hagan centrarte y darte cuenta de que el trabajar un resentimiento no es beneficio para la persona que te lastimó, que te dañó, que la persona beneficiada vas a ser tú a través de trabajarlo y ya no estarte envenenando el alma y ya no tener una enfermedad física derivada de estos sentimientos que no se han trabajado de la mejor manera. Por eso, yo te aliento al día de hoy a trabajar con esos resentimientos, a hacer una lista de resentimientos y quiero decirte que en mi caso personal me tuve que dar cuenta que tenía una lista grande de resentimientos, ¿no? El resentimiento es el justificante número uno para el enfermo, grábatelo bien. El resentimiento es el justificante número uno para un enfermo. ¿Por qué? Porque a través del resentimiento hacia mi padre, yo me justificaba y decía, por eso soy alcohólico, por eso no funciono en los trabajos, por eso mi economía está mal, porque mi papá nos abandonó y mi papá nos abandonó. Y esa cantaleta, esa frase la traía todo el tiempo, a través de la conmiseración, abrazando mis propias heridas, lamiéndome mis propias heridas y conmiserándome y poniéndome de víctima ante todos. Yo recuerdo que incluso con los amigos en la actividad, en el alcoholismo, yo les decía, es que mi papá nos abandonó y ahora yo soy el mayor y soy el responsable y no puede ser y todas esas situaciones que vivimos. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos justificado a través del resentimiento para hacer o dejar de hacer lo que nos corresponde? Porque lo que nos corresponde al día de hoy es vivir tranquilamente, es vivir en paz y sobre todo aquellos que tenemos hijos, somos ejemplo para los hijos. Lo hemos dicho en los temas anteriores, tú podrás decirle a tu hijo
que tenga fe, que no albergue resentimiento, que no robe, que no mienta, que se comporte de la mejor manera. Pero si tu ejemplo a través de las acciones es contrario, de nada va a servir todo lo que le digas, de nada va a servir que le pagues la mejor escuela en tu ciudad, en tu país, y que le quieras dar la mejor educación si no tiene las bases y los principios que va a obtener en el hogar, en la familia, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras acciones para que puedan tener fuerza las acciones en su persona y los comportamientos que tengan en un futuro, pero sobre todo ahorrar dolor y sufrimiento a nuestras generaciones venideras y que nuestros nietos no tengan que sufrir por esa repetición de patrones de la cual nosotros somos víctima por generaciones. Entonces, yo me doy cuenta en esto, el cómo te decía, el justificante es el resentimiento número uno, pero no me daba cuenta que uno de los resentimientos, o tal vez el resentimiento más grande, era hacia mí mismo porque me daba cuenta el cómo se comportó mi papá, pero cuando tuve un hijo, estaba empezando a tener las mismas actitudes, estaba empezando a tener conflicto con la mamá y de repente mi mal humor no me llevaba a poder jugar con mi hijo, ¿no? A poder ponerle atención. Al día de hoy se han corregido, pero sí hubo un momento, sí hubo episodios que derivado de esa lucha, porque ya ves que en algún momento ese matrimonio, esa relación de pareja se convierte solo en una lucha de egos y que me lastimó y me traicionó y me mintió y no me valoró y me trata mal y ahora va la mía y por eso me comporto de esta manera y por eso lo castigo, por eso la castigo, por eso hay esos silencios agresivos y todo esto pues lo viven como consecuencia los hijos, son los que sufren por todas estas situaciones. Entonces, ojo con ese resentimiento porque puede no solo estarte afectando a ti, sino puede estar afectando a las personas que supuestamente más amamos, pero son las personas a las que más daño les causamos a través de que absorben todas estas cosas de nuestros comportamientos. Entonces, dentro de esa lista de resentimientos, también he sugerido que pongas ese resentimiento hacia ti mismo, hacia ti misma, porque tal vez sabías lo que era el maltrato de un padre o la humillación o el rechazo o la falta de atención, pero si la estamos cometiendo al día de hoy, tenemos que analizar y tenemos que ser honestos y tiene que haber una aceptación para con esta situación. Entonces, cuando nosotros tenemos resentimiento en nuestra alma, eh, perdemos tiempo, dinero y esfuerzo que bien podríamos invertir en lo que tenemos que hacer al día de hoy. Entonces, esto es para reflexionar el día de hoy con este tema del resentimiento, que es como una herida. El resentimiento es como una herida que el enfermo toca todo el tiempo y por lo tanto no sana. Tú estás enfermo de algo, tú te lastimas el brazo, te cortas el brazo, pero si lo estás tocando, si con el día a día de todo lo que tocas sigues tocando esa herida, no va a sanar y por lo tanto se va a infectar. Y tal parece que el resentimiento se ha infectado en nosotros, al menos en Erasmo se infectó y por años tuve que estar trabajando y por años tuve que estar tomando un analgésico como si eso fuera la cura cuando no encontraba la raíz. A través del programa y de la práctica de ese apadrinamiento pude encontrar la raíz del sentimiento, entonces, del resentimiento. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que ese resentimiento es una infección espiritual. La espiritualidad es la liberación del alma, es la congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Nosotros tenemos una infección espiritual. Cuando tenemos esta infección espiritual llamada resentimiento, no hay una congruencia entre lo que piensas, lo que dices y tus acciones. Puedes pensar en tener una buena actitud, este, puedes decir que sigues resentido y tus acciones pueden alimentar todo esto. Entonces, tiene que haber una congruencia. Si nuestros pensamientos nos llevan a vivir bien, nuestras palabras deben de llevarnos a lo mismo y nuestras acciones deben de redondear todo esto. Entonces, estamos enfermos, tenemos una infección espiritual que se llama resentimiento y que urge trabajar para poder tener paz, para poder tener tranquilidad en nuestro día a día y para no
causarle dolor y sufrimiento a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo lo ejemplificaba incluso en la escuela, y yo decía, ¿cómo puedes iniciar o estar en una relación de pareja, en una relación de matrimonio, sin haber trabajado las relaciones anteriores? Si nosotros tenemos resentimiento, en este caso, con nuestro progenitor del sexo opuesto, ojo, mujeres, si sigues teniendo resentimiento con tu papá, esté o ya no esté contigo físicamente o ya no lo esté, y sigues teniendo resentimiento con tu papá, va a influir en tu relación actual, va a influir en tus siguientes relaciones, porque vas a estar a la defensiva. Entonces, incluso si no has trabajado y has cerrado esos ciclos con las relaciones anteriores donde te lastimaron, donde te traicionaron, donde no te valoraron, muy probablemente va a influir en tu siguiente relación. O ni siquiera vas a pensar en una siguiente relación y como lo decíamos, tu pensamiento va a decir todos son iguales. O vas a utilizar la frase de que en el amor, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y así no vamos a ser felices porque no nos vamos a poder entregar de la mejor manera a una relación. Es más, ni siquiera vamos a poder elegir de la mejor manera a alguien para que pueda incluirse en nuestra vida como una pareja o incluso como amistades. Entonces, ojo, hay que analizar si tenemos un resentimiento, en el caso de los hombres con nuestra mamá, en el caso de las mujeres con nuestro papá, si no hemos trabajado resentimientos de las relaciones anteriores, es mejor no involucrarnos en una nueva relación, o si ya estamos en una, es mejor trabajarlos para que no siga afectando y el desenlace sea el mismo de las relaciones anteriores. Entonces, este, Buda dijo que el que está libre de resentimientos tendrá paz y también dijo que el mundo está rodeado de sufrimiento y que la raíz del sufrimiento es el apego. Como lo decíamos, obviamente el resentimiento va de la mano del ego, del orgullo, como lo vimos en el tema anterior, el orgullo y van muy de la mano y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar ese resentimiento porque no es más que orgullo lastimado, no es más que la falta de satisfacción porque aquellas personas no pudieron cubrir las expectativas que nosotros no pusimos en ellas, que nosotros pusimos en ellas, perdón. Entonces, por eso hay que trabajar este apego, este resentimiento, este orgullo lastimado, que son los temas, algunos de los temas que hemos visto hasta el día de hoy y que me han permitido compartir con ustedes. El resentido es ingobernable porque no tiene control sobre sí mismo. Nos damos cuenta que a través del resentimiento podemos tener un arranque de ira y ya no hay gobierno sobre nosotros mismos. Estamos resentidos, te decía, con la religión, con las instituciones y con todos aquellos que nos causaron daños. Los principios de este, fíjate, ahorita que estaba leyendo sobre el tema, este, quiero decirte que una de las herramientas importantes para poder trabajar el resentimiento es la comprensión. Y si no me equivoco, ya había hablado de la comprensión en temas anteriores. Eh, ¿Qué es la comprensión? Es en el darte cuenta o analizar la vida de la persona que te causó, con la que estás resentida. Ejemplo, con mi papá yo tenía un resentimiento muy grande, te dije, lo enfrenté, no lo quise ver, llegó el punto de odiarlo, de desearle la muerte, o sea, fueron cosas que pasaron por mi mente. Y quiero decirte, al día de hoy no me da pena y tal vez algunas veces se escucha muy gravoso, pero es la verdad, o sea, nuestros pensamientos nos llevan en la mente hasta deseamos o llegamos al punto de querer matar a la persona que nos causó un daño, con la que estamos resentidos. Entonces, yo sí llegué a ese punto, sí lo pensé para con mi papá, sí se lo dije el día del enfrentamiento, te odio, sí le dije, si no te mueres yo te voy a matar, así se lo dije. Entonces, era una situación muy grave que tenía que trabajar sí o sí. ¿Cómo lo trabajé? A través de la comprensión. ¿Qué fue lo que hice? En mi caso, a través del apadrinamiento se me sugirió, pues, investigar o tener conciencia de la vida que había tenido mi papá desde una infancia. Y al hacerlo, al preguntarle a mi mamá, al preguntarle a mi abuela, preguntarle a la gente que lo conocía,
Me dijeron que tristemente había vivido una infancia en la cual había un padre alcohólico, había un padre machista, había sufrido de humillación, de rechazo, de abandono, también fue abandonado. Entonces, por lo tanto, mi papá solo hizo lo que sabía hacer, abandonar, rechazar, humillar, maltratar. Fue lo que aprendió. Entonces, por eso te hago conciencia. El ejemplo que le des a tus hijos a través de las acciones es lo que ellos van a repetir en algún momento y el cómo se van a comportar. No importa todo lo que les digas, ni la educación que les quieras dar, o los mejores libros o las mejores escuelas, si no tienen las bases principales que van a obtener de ti a través de ese ejemplo. Mi papá obtuvo esa educación a través del ejemplo de su padre. Ve lo que hizo conmigo. Si yo no hubiera parado a través de la ayuda del programa, a través de esta pared protectora humana de los grupos y a través de la acción de la providencia o de un poder superior, yo hubiera hecho lo mismo con mis hijos. Entonces, al día de hoy, eh, trato de tener la mejor actitud, ser el mejor ejemplo para con ellos. Entonces, por eso te aliento a trabajar estos resentimientos a través de la comprensión, y de la práctica del 11.º paso, que es la oración y la meditación. Yo pude trabajar este resentimiento. Llegó el punto en que no vi a mi papá por más de 10 años y sin embargo sabía cuándo era su cumpleaños. Un día antes de su cumpleaños, habiendo tomado la decisión de perdonarlo y de trabajar este resentimiento, lo que hice fue decirle a mi hermana que iba a comprar un pastel y que se lo íbamos a llevar a mi papá. Obviamente mi hermana se sorprendió, mi hermana se quedó callada, nunca lo esperó y entonces lo que hicimos fue, mi papá es policía, era policía, ya se jubiló, pero investigué cuál era su zona de trabajo, y llegamos con el pastel a un módulo de policía. Le dije a una mujer policía que yo era el hijo de tal persona, le di el nombre. Se sorprendió, yo creo que ella también sabía alguna situación, ¿no? Se sorprendió de que tuviera un hijo tan grande, no sé, pero se sorprendió. Entonces resulta que nos metió al módulo de policías y lo hicimos sorpresa, le llamó por el radio y le dijo que había una emergencia, que una compañera se había puesto mal. Entonces, como mi papá era el responsable de su gente, llegó con la patrulla, con la torreta y con todo el escándalo. Y yo recuerdo que estábamos ahí esperando y pateó la puerta para entrar. Imagínate, ¿no? Eso iba con la adrenalina de que una compañía estaba mal. Pateó la puerta para entrar y la imagen que encontró fue a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina, me encontró a mí. En ese momento iba yo solo. Entonces cuando nos vio no supo qué hacer. Eh, yo recuerdo que le empezamos a cantar las mañanitas y te lo juro, o sea, ese hombre que yo veía fuerte, ese hombre que yo veía rudo, ese hombre que yo veía inquebrantable, que yo veía indolente, que yo veía humillante, en ese momento se quebró. O sea, terminamos de cantarle esto de las mañanitas, y nos acercamos, ¿no? Se acerca mi cuñado, le da el abrazo, se acerca mi sobrina pequeñita, como de 1 año y fracción, 2 años, yo creo. Luego se acerca mi hermana y luego me toca a mí. Este, me trae emoción el recordar el cómo me acerco a mi papá, lo abrazo y al oído le digo, no sabes cuánta falta me has hecho. Yo te perdono, a partir de hoy no pasa nada entre nosotros. No supo qué hacer, no me respondió, no dijo nada, ni siquiera correspondió al abrazo. Una persona lastimada, una persona herida, una persona que sufrió desde la infancia, no sabe ni siquiera cómo recibir cariño, afecto, amor. Entonces ni siquiera pudo corresponder al abrazo. Y a partir de ahí decidí perdonarlo. Quiero decirte que el perdonar a alguien no significa que lo mantengas en tu vida, al menos en mi caso, yo lo he entendido así al día de hoy. Después de tantos años trabajando en el programa, me doy cuenta que el perdón, el perdonarlo es para ti.
siguió teniendo conductas porque yo lo buscaba y no se acercaba, porque llegué a tener algunos problemas y él me decía, lo vamos a solucionar, mañana voy a estar ahí y al día siguiente no estaba. Apenas me pasó, este, apenas estamos iniciando un proyecto y yo le pedí que me ayudara a hacer un mueble de madera y como él tiene esas habilidades, me dijo que sí y me dijo que iba a estar X día para poder hacerlo y me mintió, no llegó una, no llegó dos veces, dos días, dos fechas distintas, no llegó, pero el resentimiento ya no lo vuelvo a alimentar. Sus conductas y sus acciones son así, entonces al día de hoy yo lo he perdonado, pero decido no tenerlo cerca porque este, me haría daño porque yo sé que me seguiría fallando, porque yo sé que debo de cuidar mi círculo cercano y a las personas que tengo cerca tiene que ser gente que me abone, tiene que ser gente que me aliente, tiene que ser gente que me ayude a incrementar esa condición espiritual. Entonces, al día de hoy, yo lo veo, lo saludo, convivo con él, pero no lo tengo cerca porque sigo viendo sus conductas y sus acciones. Sin embargo, ya no hay ese malestar, ese resentimiento que me llevaba a vivir de una manera pues que no era feliz, que no estaba en paz por el cómo se comportaba y te decía, no disfrutaba ni siquiera el Día del Padre por todas estas cosas. Entonces, yo te comparto en mi ejemplo, en mi vida personal, cómo trabajé ese resentimiento a través de la comprensión, a través del apadrinamiento, a través de la oración y la meditación, pero sobre todo a través de la acción. A través de la acción, entonces, este, eh, sí hay que ser objetivos con esto del perdón. ¿Por qué? Porque tú tienes que perdonar para trabajar ese resentimiento, pero tampoco puedes perdonarlo todo. ¿A qué me refiero? A que si le perdonas a alguien una infidelidad, una traición, a que si le perdonas una mentira, desafortunadamente la mente del ser humano, no todas las mentes del ser humano van a decir, valoro que me perdonó, ya no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar mi vida. Si no hay un cambio profundo, si no hay un trabajo con esa repetición de patrones que trae esa persona, muy probablemente se vuelva a repetir. Entonces, sí hay que perdonar, pero hay que saber también en qué momento retirarse y a quién retirar de nuestra vida o de la cercanía hacia nosotros mismos. Entonces, sí es importante y todo esto, pues lo he aprendido a través del trabajo en el apadrinamiento y a través del servir dentro de los grupos. Eh, Cuando el 10.º paso nos habla de una ira justificada y es la falta de aceptación. Entonces, ahí en ese 10.º paso nos habla de que si nosotros creemos que hay una ira justificada a través del resentimiento, pues vamos a poder comportarnos erróneamente en muchas de las situaciones. Entonces no podemos justificar nuestra ira, nuestro resentimiento, este, por nosotros mismos, porque si no, vamos a justificar nuestra acción o falta de acción para con nosotros y para con la gente que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, es importante esta práctica del 10.º paso, esta práctica de ese inventario, los distintos tipos de inventario. Hay uno, te decía, al iniciar del día, al finalizar el día, hay otro que hacemos con nuestro consejero o padrino, y hay otro que es minucioso y que requiere alejarnos del bullicio de la sociedad. Entonces, quiero leerte esta parte del 10.º paso que dice, esta es la cruda emocional, resultado directo del exceso de emociones negativas cometidas ayer y a veces hoy, cólera, miedo, celos y similares. Entonces dice después que se requiere admitir y corregir nuestros defectos ahora. Entonces dice aquí en esta parte que a veces tenemos una cruda emocional. Nosotros nos damos cuenta cuando actuamos a través del resentimiento, cuando decimos cosas, cuando tenemos comportamientos que lastiman a la gente y después viene esa cruda moral. Entonces, por eso es necesario detectar, admitir y corregir. Y un ojo, un resentimiento puede regresar con más fuerza, por eso hay que trabajarlo constantemente. Por eso hay que dedicarle tiempo
al trabajo con el apadrinamiento para que ese resentimiento no regrese en caso de que ya lo hayas trabajado, porque si regresa un sentimiento que has sacado de tu vida, puede regresar con mayor fuerza y va a ser más complicado. Sin embargo, a través de ese mantenimiento, a través de mantener una buena condición espiritual, podemos día a día ir sacando todas estas emociones que nos causan un daño y que nos van a hacer infelices y van a provocar enfermedades físicas en nosotros y enfermedad espiritual. Entonces, no sé cuánto tiempo me quede, compañera que está Sí, coordinando. hola Erasmo, si necesitas unos minutos más sin tema, porque está muy interesante. Yo creo que no hay ningún problema para Perfecto, que sí, cierres con calma. ok, vamos a buscar cerrar el tema, para hablar del resentimiento como de muchos otros temas. Se requiere bastante tiempo, sin embargo, espero que esto haya sido de beneficio, de reflexión sobre todo, para que hagamos conciencia de que a través de la práctica del apadrinamiento podemos trabajar este resentimiento y vamos a sanar mental y físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Entonces, dejando de lado esta parte de la cuestión religiosa, decíamos que la espiritualidad es la congruencia entre lo que piensas, lo que dices y tus acciones. Entonces, el resentimiento conduce a la futileza y a la infelicidad. La base de nuestra enfermedad son los resentimientos. Daña el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, hay una parte en tal como lo ve Bill que dice, los alcohólicos o los enfermos no solo buscamos la felicidad, buscamos reincorporarnos a la sociedad que en algún momento nos rechazó. Entonces, si nos damos cuenta que somos personas resentidas, vamos a sentir este rechazo en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con la gente a nuestro alrededor, porque el resentimiento nos amarga y eso nos hace ser antisociables. Nos sentimos incomprendidos y por lo tanto ya no disfrutamos una reunión, ya no disfrutamos una fiesta, ya no disfrutamos de los momentos que necesitamos pasar con las personas que nos siguen los pasos. Entonces, por eso es tan importante esta situación del trabajo con los resentimientos. Fíjate que muy de la mano con lo que hablábamos del orgullo y de estos defectos de carácter, te quisiera compartir que dice, en el libro azul dice que después de años de convivencia con un alcohólico, cualquier mujer se vuelve resentida y poco comunicativa. Fíjate bien, por eso tan importante lo que te decía, darte cuenta a quién vas a incluir a tu vida y si es una pareja y si te das cuenta que es alcohólico, si te das cuenta que es drogadicto, que es posesivo, que es neurótico, que es celoso, que tiene alguna de estas conductas, tienes que darte cuenta que en algún momento te va a causar resentimiento, va a causar infelicidad y que los hijos, incluso lo dice el mismo programa, se van a volver niños neuróticos. Imagínate, o sea, y lo podemos ver, o sea, ya hay niños que son antisociales, hay niños que a partir de los 10 años ya conocen la droga, ya conocen el alcohol, hay niños que tú les preguntas y ya no quieren, lo vemos en nuestros jóvenes, ya no quieren tener una familia, ya no quieren tener hijos, ya no tienen en mente casarse. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de la repetición de patrones y dicen, ¿para qué? Para que me lastime, para que me traicione, para que terminemos divorciándonos y todo esto va causando neurosis en ellos y viven con miedo del futuro. Entonces, por eso tan importante este trabajo con lo que es la práctica de los pasos, con lo que es el apadrinamiento y, y el poder trabajar con todo esto para poder dar el mejor de los ejemplos. Entonces, pues bueno, quisiera seguir con esto, pero también es importante que podamos compartir. Yo los aliento, yo las aliento a que si en esta parte, finalizando este tema, es su deseo compartirnos algo acerca del tema, si lo ven reflejado en su vida, si sienten que está en miedo su sobriedad, incluso su propia vida, y hay un sentimiento, hay una emoción sobre la cual haya que hacer catarsis, pues que podamos tomarnos ese tiempo
estos minutos. Ahorita la compañera nos va a decir cómo y qué tiempo para que puedan hacerlo, opinar sobre el tema, porque yo lo decía en el tema anterior, yo no quiero ser un orador es aquel que solo expresa su forma de pensar y un expositor es aquel que también está abierto a la crítica constructiva, a la crítica o al comentario que abone al tema para poder crecer, porque al día de hoy yo también requiero seguir creciendo y requiero seguir manteniéndome sobrio. Entonces, es un gusto, si me siguen invitando, yo aquí voy a estar las veces que me inviten con el tema que me indiquen. Este, hasta el día de hoy ha sido un gusto ser partícipe de Coda, de Renacer y poder abonar un poquito. No es ley todo lo que digo, ni tengo la verdad en mis labios, sin embargo, a través de los años en la práctica del programa y de mi diario vivir, pues es lo que puedo abonar en cuanto al tema del resentimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Erasmo. Como siempre, pues muy interesante, muy aterrizado. Oh, yo te iba escuchando y bueno, pues hoy gracias a Dios, avanzando con ese resentimiento, porque yo también tuve así un resentimiento bien casado con mi papá. Justamente hace muy poquitos días compartí esta parte de que digo, gracias a Dios, los tiempos de él son muy perfectos y primero lo conocí a él, le di, acepté su lugar en mi vida, porque fíjate que yo ya pues como que no lo trabajé antes de que, bueno, no logré sobreponerme antes de que mi padre falleciera. Y les digo, hoy cuando veo mi realidad, digo, gracias a Dios que estoy en un programa que me ha permitido trabajar, porque pues también sí hay así como que cierta parte donde digo, ¿qué hubiera hecho sin este trabajo aquí con ustedes? De verdad que sí, yo fui muy grosera con mi papá y todo, y digo, no, pues ya no me alcanzó el tiempo para ofrecerle una disculpa o para tener un cambio más profundo en mis conductas. Pero bueno, pues así fue, así nos tocó, porque pues también él tenía un historial de dolor bastante fuerte, pero yo no comprendí a tiempo, ¿no? Y digo, bueno, hoy aquí trabajando, de verdad que gracias, gracias a Dios, gracias al programa y a ustedes, porque puedo seguir sin culpas. Muchas gracias. Pues adelante, María Teresa, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Erasmo, por esta. Ay, me encantó el resentimiento porque yo estoy muy resentida aún con muchas cosas, pero es un poquito apenas de historia y de catarsis, ¿no? Porque me está sucediendo justamente ahora un tema en mí. Me había quedado mucho cuando al principio dijiste que los chicos justificaban, ¿no? El tema de los padres, del abandono, de esto y del otro, pero en mí me resonaba ese pajarito que todo el tiempo me hablaba mi madre, que me decía que mi padre se había ido con otra mujer y que tenía otros hijos y a mí no me quería y no me iba a dejar nada. Viví 20 años resentida con mi padre, 20 años a partir, él no vivía cerca hasta que un día decidí ir a verlo, ¿no? Ya tenía 28 años. No sabes el odio que tuve y el resentimiento a esas medios hermanas. Y hoy me cae como la ficha de que la del medio, de mis tres medio hermanas, que es adoptada, y no porque lo fuera, sino porque no era hija biológica, fue con la única que me pude llevar bien, la única que no estuve tan resentida, ¿no? Y realmente haberle dicho tantas cosas a mi padre, lo único que hizo fue enfermarme, porque yo a los 28 años ya tenía como problemas cardíacos, ¿no? Y decíamos, ¿de dónde? Usted no tiene nada, me decían los médicos, tiene 28 años, ¿no? Y realmente
como esta cuestión, terapia, psicoanálisis, hablando y hablando, fui sanando. Yo la verdad que no sé dónde estaría hoy, ¿no? Si no fuera por Dios, por los grupos y por esa terapia también, estoy por todo agradecida, ¿no? Y después más tarde resentimiento, porque repito de alguna manera, parejas abandónicas, este, mm, no solamente mi mamá decía que lo había abandonado a ella, pero me tenía en cuenta el abandono hacia una niña, y en este caso, los padres de mis hijas, ¿no? Que yo me ponía muy violenta y tenía ganas de matarlos, ¿sí? Yo la verdad que entiendo esto, ¿no? Tenía ganas de matarlos, me ponía roja, verde, mi cara, porque no daban los alimentos, ¿no? Y las leyes en la Argentina eran bastante obsoletas, después cambiaron, pero era lo mismo, mejor no hacer nada, decían, ¿para qué? Si ya cuando termine la ley la chica ya es mayor de edad. Así que aún mi resentimiento se intensificaba, ¿no? Y después, como siendo un hilo conductor, todas las personas en mi vulnerabilidad y en el querer estas migajas, ¿no? Que yo hablo de amor y de cariño, me he vinculado con gente que en realidad todos tienen un hilo conductor. Me robaron, me quitaron lo que era mío. Y hoy, me meto a mí misma también, estoy resentida conmigo misma de haber aceptado todo esto, ¿no? Y estoy como en esta cosa, esta frase que decimos acá mucho, en una bolsa de gatos, meto todo. Estamos ahí todos, ¿no? Este, y salir de esta situación hoy, hablándolo y haciendo un poco de catarsis, este, estoy muy angustiada, pero bueno, como me diste esta posibilidad de poder, no sé, no tengo en realidad preguntas, pero sí, me hace muy bien poder hoy hablar justamente de este tema que bueno, tengo que trabajar y mucho. Bueno, agradezco la escucha, agradezco la unidad, te agradezco Erasmo, porque bueno, me abriste un pasito más para mi recuperación. Muchísimas gracias por los servicios. Ay, muchas gracias, María Teresa. A ver, vamos a ver quién más está aquí. Adelante, Milagros. Muchas gracias, buenas noches, compañeros. Tengo dos preguntas para Erasmo. La primera es, ¿cómo trabajo? No sé, algo debo estar haciendo de la misma forma o algo no estoy haciendo de diferente porque vengo trabajando este sentimiento que tengo con mi madre, casi similar al de usted, y cómo sufro. Sufro, porque hasta ahora es notorio ese favoritismo, ay, ¿cómo decirlo? Esa marcada diferencia que hay entre el trato hacia mi persona y hacia mis hermanos. Esa es mi pregunta uno. La dos es, usted dice que el resentimiento es por la frustración, porque algo esperaba. Lo entendí así, si estoy mal, corríjame. Yo tengo este dolor que es resentimiento, que se ha convertido en resentimiento desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, veo la marcada diferencia. Entonces, como yo, una niña que siempre lo primero que hace una niña es buscar a su mamá, sin esperar nada. Entonces, ¿cómo o de dónde viene esa frustración que usted ha comentado? Gracias por la respuesta. Sí, pues bueno, yo comentaba que nosotros tenemos una frustración al poner altas expectativas en las personas. Incluso cuando seguimos viviendo de un resentimiento, es porque creemos que en algún momento la persona va a cambiar, porque creemos que en algún momento nos va a ver de una manera distinta, o se va a acercar y nos va a pedir perdón,
o va a tener una acción que cambie, que lo cambie todo. Y seguimos alimentando esa idea, consciente o inconscientemente. Y al darnos cuenta que lo sigue haciendo al paso de los años, que se sigue comportando de la misma manera, que sigue causando dolor y sufrimiento, obviamente nos frustramos porque no hay un cambio en esa persona. Entonces, pues esa es una de las claves para el resentimiento, darnos cuenta que las personas alrededor, si en nosotros es difícil cambiar un resentimiento, tener una aceptación, tener una derrota, que tenemos un programa, vamos a darnos cuenta que las personas que no tienen un programa y que no están a nuestro alrededor están más lejos de la conciencia, están más lejos de la sobriedad emocional, están más lejos de la derrota, están más lejos de la aceptación. Por lo tanto, es más complicado que en este caso tengan un cambio de conducta. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de influir ni de cambiar a nadie, solo a nosotros mismos y a través de esa aceptación, por eso me refería a la frustración, porque ponemos estas altas expectativas, creímos o seguimos creyendo que la persona va a cambiar y eso es complicado. El único que puede cambiar somos nosotros. Yo lo decía también en el tema anterior y lo dice el libro azul. Vamos a encontrar a Dios en el único lugar donde puede ser encontrado y por lo tanto la felicidad y es dentro de nosotros mismos, no en nadie más. La comprensión es una herramienta para trabajar el resentimiento a través de analizar la vida de la persona con la que estamos resentidos, pero sin duda el apadrinamiento, sí, el seguimiento con un padrino y la práctica del 11.º paso, la oración y la meditación, son otras dos herramientas que pueden aunar a trabajar este resentimiento con quien sea. Entonces, eso es lo más sano, no depender de las personas ni de sus comportamientos, sino solo de nosotros para ser funcionales a nuestro alrededor. Es lo que te puedo compartir. Gracias. Gracias, gracias a los dos. Adelante, Gracias, aquí María con conductas codependientes. Gracias, Erasmo, por esta conferencia que me regalaste tanta claridad de cómo se forma el resentimiento y las herramientas para quitarlo. Me encantó que usaste la palabra comprensión antes que perdón. Esa parte de comprender me ayudó muchísimo porque yo tenía mucha resistencia. ¿Cómo voy a perdonar? Y que siempre dicen perdona y que es por ti. Pero sin embargo, la palabra comprensión me dio mucha paz porque es un análisis profundo de mí misma y, y de mi entorno, lo que sucede, ¿verdad? Para comprenderlo y al otro. Mi pregunta es, como estamos en el tercer paso, solo voy a leer esa frase. Dice, puedo recordarme que la fe en un poder superior se convierte en fe en mí mismo y que mi recuperación depende de que sea fiel a mí mismo y a mi poder superior. Mi pregunta es, ¿qué relación hay entre el resentimiento y la autoestima? Que aquí podría ser fe en mí misma. Gracias. Ok, sí, de hecho en algún tema anterior mencioné que el significado de la palabra fe ni siquiera va de la mano con una cuestión religiosa, el significado es creer en mí. Ese es el significado de la palabra fe y como bien lo acabas de mencionar, refiriéndote a este paso del programa, ese es el significado de la fe, creer en mí. Cuando tú trabajas todos estos sentimientos como el resentimiento, el miedo, la ira, tú vas a empezar a tener confianza en ti misma y por lo tanto vas a empezar a practicar esa fe y debemos darnos cuenta. Yo escuchaba una frase en el grupo que decían, primero yo, luego yo y al último yo. Y luego decían, nazca quien nazca, muera quien muera, primero yo debo de estar aquí. Y se referían al programa. Y se referían no a que tenemos que ser indolentes ante las situaciones que están a nuestro alrededor, sino se referían a que primero tengo que trabajar conmigo mismo, conmigo misma.
porque cuando yo no estoy en paz conmigo mismo, cuando no hay una aceptación, ojo, el perdón no solo es a las personas que nos lastimaron. Primero, antes que pensar en perdonar a alguien con quien estoy resentido, es perdonarme a mí mismo, perdonarme a mí misma por las negligencias que cometí, por los errores, por la traición, por el dolor y el sufrimiento que causé, por todas esas cosas, porque si nos damos cuenta, a veces nuestra venganza ni siquiera es con las personas que nos causaron daño. Tal parece que estamos empeñados en vengarnos con nosotros mismos, por eso no comemos de la manera correcta, por eso no dormimos bien, no descansamos bien, por eso preferimos andar sufriendo porque alguien no nos prefiere, porque alguien nos sigue rechazando, porque alguien no nos da cariño, porque alguien no nos acepta. Entonces, por eso tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por el daño que nos hemos causado y que hemos causado a otros. Y esto lo vamos a analizar gracias al apadrinamiento. Y entonces, para terminar, por eso es que tengo que pensar primero en mí, trabajar primero en mí. Dicen que el programa es egoísta, pero significa eso, que primero tengo que trabajar conmigo mismo, perdonarme a mí mismo, sanar mi alma para poder después ser funcional como padre, como hijo, como trabajador, como pareja, en cualquier departamento de nuestra vida y en cualquier lugar donde nos podamos desenvolver y que nosotros podamos ser luz y llevar ese mensaje de vida, pero no a través de las palabras, sino de nuestras acciones. Espero haberte podido responder con estos comentarios. Sí, muchas gracias. Claro, gracias. Gracias. Eh, Adelante, Lupita. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lupita, tratando de sanar conductas codependientes. Me gustó mucho tu compartimiento, Erasmo, de resentimientos. Yo pude, como quien dice, perdonar a mi papá antes de que se muriera. Alcancé a hacer ese trabajo porque, pues, él nos abandonó, se fue con otra pareja, ¿no? Y yo siempre estuve resentida porque, o sea, ni a mí como mujer me busca, ¿no? Y no nos buscaba, pues. Mi papá era alcohólico. Pero a través de estar en un grupo, empecé a analizar así como tú dices, su historia y empecé a comprender, pues, por qué había hecho él eso, ¿no? Ya después, ya de grande, nos veían las fiestas y a mí me causaba así algo, pues, que cada que me veía se agarraba llorando. Yo decía, pues, ¿qué pues él decidió irse y ahora, ¿por qué llora cada que me ve, no? Y siempre en cada fiesta me veía, me saludaba y se agarraba llorando, ¿no? Y yo dije, pues tengo que practicar ese perdón por mí, no por él, pues. Entonces empecé a visitarlo en su casa con su pareja, ¿no? Mi papá ya estaba grande, ¿no? Y aparte enfermó. Y yo iba y lo visitaba, me lo llevaba a comer y todo, y allí pude pues conocer un poco de su historia de él y practicar ese perdón, pues a los 2 meses mi papá se murió. Pero ahorita me llamaba la atención pues lo que dices que si yo no perdono bien, eso va a repercutir en las parejas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que yo me relaciono con puro alcohólico. Y aparte, el papá de mis hijos era alcohólico, ¿no? Y hace poco me relacioné con otro alcohólico y me molestaban ciertas actitudes de él que había tenido el papá de mis hijos, que a lo mejor también mi papá, ¿no? Y no me di cuenta, pues yo quiero liberarme de ese resentimiento. ¿Qué trabajo podría hacer, pues? ¿Algún trabajo de escritura que me recomiendes para poder sacar todo bien o no sé? Gracias. Sí, sin duda, pues el apadrinamiento, porque a través del apadrinamiento seguramente tienes un padrino, una madrina, y si no, es importante buscarlo para que puedas trabajar esto, porque cuando nosotros, como lo decía, no trabajamos el resentimiento, las situaciones de nuestras relaciones anteriores, vamos a tener ese orgullo lastimado y por lo tanto vamos a estar a la defensiva. Y más allá nos va a llevar a elegir de la manera incorrecta o vamos a permitir que las personas
incorrectas entren a nuestra vida y no va a haber una conciencia suficiente que nos diga, ojo, es alcohólico, ahí no, ojo, es controlador, es celoso, es posesivo, ahí no. Entonces, no va a haber una conciencia que tenga una voz tan fuerte que nos pueda frenar si primero no trabajamos ese resentimiento, ya lo decía, esté o no la persona con nosotros en el plano físico o ya no esté, podemos trabajar el resentimiento a través del apadrinamiento. Eso nos va a dar paz, nos va a ayudar a trabajar y a elegir de la mejor manera nuestras relaciones siguientes o a sanar la relación actual o bien a no permitir maltratos o humillación, traición, mentira en nuestra relación actual. Entonces, es así, sí es importante el apadrinamiento, si ya hay padrino, madrina, y si no, pues elegir uno para poder llevar a cabo este trabajo. Y ya las sugerencias pues serían más específicas, pues ya directamente con el padrino o madrina. Gracias. Muchas gracias a los dos. Adelante, Moni. Muchas gracias. Buenas noches, soy Mónica, librando conductas codependientes. Gracias por compartir con nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo pudiste trabajar tus resentimientos? Eh, a ver, te explico, cuáles, o sea, me gustaría que me dieras, me compartieras, porque mira, yo racionalmente, o sea, ya trabajé a mi papá, mi mamá, mis abuelos. Donde estoy un poco atorada es con mi hermano. Racionalmente entiendo que venimos de la misma familia, pues él no tiene programa, yo sí. Entonces, pues he cambiado mucho mi manera de comportarme con él, ¿no? Pero aún así, así como yo tengo los resentimientos hacia él, él debe de tener los suyos, ¿no? Eh, entonces yo he tratado de poner límites justo para no dañarme, ¿no? Porque pues a la hora que yo hago mi lista, pues me doy cuenta que pues el estar cerca, bueno, el tener ese de resentimiento, pues se daña mi autoestima, se daña el valor, mi valor propio, eh, este, pues esa seguridad, ¿no? Y, y bueno, lo he trabajado y racionalmente lo entiendo, pero cuando estoy con él creyendo que porque tengo programa, pues no va a pasar nada, pues vuelve a pasar, porque pues el comportamiento que muchas veces él tiene es un comportamiento agresivo, o sea, agresivo pasivo, con comentarios, y entonces pues me pongo a pensar y digo, bueno, pues tiene resentimientos, bueno, tiene pues su enfermedad emocional, pero eso no deja de, pues de que me lastime, ¿no? O sea, de tener, es como si saliera otra vez esa olla de presión, ¿no? Donde sale pues mi herida de rechazo, de abandono, en fin, todas, ¿no? Traición, en fin, y ha aprendido a aprender a poner límites, pero ¿cómo lo bajas a nivel emocional? No sé si me estoy expresando bien para que entiendas mi pregunta, porque racionalmente lo entiendo, pero como que me cuesta otra vez trabajo con él. O sea, puedo, pero a veces vuelve a salir ese resentimiento, ¿no? O sea, vuelvo a sentir pues todas esas áreas que son afectadas, ¿no? Por el comportamiento que tiene él. Eh, entiendo que pues mi parte es poner límites, eh, pero yo quisiera pues casi que no me afectara, ¿no? Entonces, no sé si me puedas compartir un poco de cómo trabajaste tu resentimiento, y pues esa es mi pregunta. Gracias. Sí, yo mencionaba que en esta cuestión de los resentimientos y del perdón, es importante analizar y ser conscientes que el perdonar no significa que la persona siga estando en nuestra vida. Y ponía el ejemplo de mi papá. Yo sé que va a seguir fallando, yo sé que va a seguir teniendo conductas. Entonces, como para qué mantenerlo cerca, para qué la convivencia, ¿no? Yo sí soy muy extremo en ese sentido y yo prefiero no convivir con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona llega y te agrede? Cuando una persona llega y te insulta, cuando una persona llega y te quiere sacar de tus casillas. ¿Qué es lo que espera como respuesta?
espera agresión. Entonces, una persona que logra mover nuestras emociones sabe que lo logra hacer y sabe cómo hacerlo. Y si nosotros se lo permitimos, lo va a seguir haciendo. Entonces, primera, tenemos que cambiar, tenemos que ir ya con la conciencia de cómo va a actuar, de cómo se va a comportar. Tú tienes que ir con la conciencia de que va a tener esas actitudes, de que se va a comportar de esa manera, de que va a tener esas expresiones y entonces, por lo tanto, vas a ir consciente de esta situación, pero lo más importante es no meterte en la emoción. Si ya lo dijo, si ya lo hizo, hay que responder descontrolando al adversario, sin que se dé cuenta que nos afecta, sin que se dé cuenta que nos pone mal. Y en medida de lo posible, pues limitar la convivencia. Yo sé que es difícil cuando es un hermano, cuando es alguien con quien tienes que convivir, pero sí podemos tener actitudes que le hagan ver que no nos afecta su conducta ni sus comentarios, obvio, poniendo un límite y sabiendo ser inteligente. No me agrada tu comentario, no me parece de lo mejor, yo prefiero tener una convivencia sana como personas adultas que somos, como personas maduras que somos. Ahí ya estás actuando en su mente y le estás diciendo, si te sigues comportando igual eres inmaduro. Y su mente le va a decir, no, tú eres maduro, compórtate bien. Hay muchas formas, hay muchas técnicas, las cuales puedes usar y que puedes llevar a cabo a través de lo que es el apadrinamiento. Insisto, el apadrinamiento es básico, el acompañamiento de alguien es básico, el apadrinamiento constante es básico para que podamos dejar a un lado nuestro raciocinio y veamos cuál es la situación real a través de los comentarios o de la conciencia que nos va a generar nuestro padrino. Y obviamente, si te sigue moviendo es porque te sigue afectando, porque sigue habiendo un apego hacia tu hermano, hacia la conducta, y porque tal vez, y a través del análisis del apadrinamiento podrás darte cuenta que tal vez sigues creyendo que en algún momento va a cambiar. Entonces, no podemos albergar la idea de que va a cambiar, ni tampoco podemos ir desarmados al encuentro con alguien que tenemos que convivir, pero que sabemos que tenemos un resentimiento o que nos desequilibra. Tenemos que ir armados a través de la práctica del 11º paso, la oración y la meditación. ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes que me pone mal. La meditación es, yo sé que va a actuar de esa manera, pero si yo me meto en la emoción y logra darse cuenta que me pone mal, lo va a seguir haciendo. Tengo que actuar inteligentemente, tengo que ir emocionalmente bien para que no me afecte y para que no siga esto provocando conflicto entre nosotros y que sobre todo pues afectemos la convivencia de los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias. Gracias, gracias a los dos. Adelante, Epi. Epi, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Epi. Mi nombre es Epi, y estoy cenando con ustedes independientes y escuchando el de la reunión. Precisamente yo he estado trabajando de esos sentimientos o heridas, como se llame, cosa que no podía entender porque también se habla como de enmiendas. Y yo tengo problemas con mi hermano en cuanto a nuestra relación familiar y no podemos convivir. Y he estado yo preocupada porque como yo estoy en programa, yo he querido tener como el control de cambiarlo, pero me doy cuenta que yo no soy que tengo que cambiarlo, pero me preocupaba porque digo, bueno, si yo quiero hacer las cosas bien y tener bien la relación como hermanos, ¿cómo le voy a hacer? Digo, pues yo tengo el programa, él no lo tiene, y eso a mí me preocupaba, pero a la vez yo le pedía mucho a mi Dios, como yo lo concibo, uh, de que él me guiara y me enseñara pues de cómo debo de trabajar esto de mi hermano. Y sí, gracias a Dios, hoy precisamente estoy aprendiendo de lo que decía ahorita
ay, no sé cómo se llama, es que entré, pero no me dije quién es el que está compartiendo. Erasmo, creo, algo así. Y me queda claro de que se puede hacer sin estarse uno otra vez enganchando, con que uno tenga esa paz y que tú ya hayas hecho esa enmienda, sí, y que sin necesidad de poder platicar con la persona, porque yo con mi hermano no puedo platicar sobre eso porque empezamos al tú por tú. Pero como yo no quiero estar al tú por tú, entonces digo yo, ¿cómo se va a hacer? Pero ahorita me queda claro que se puede hacer trabajándolo yo eh, sin tener contacto con él, pero yo tener esa paz, tener esa, de que ya no tengo el sentimiento y, y no tener esa convivencia como lo compartí ahorita, ay, no sé cómo se llama, perdón, este, y es lo que yo aprendo, de que yo lo perdono y yo me libero de esa sentimiento, resentimiento, heridas, como se le llame, y, y aquí lo importante es que yo esté en paz, que yo me libere de eso, no tenerle rencor, no tenerle odio, mucho menos, estar en paz, pero no tener ese contacto porque yo sé que no lo podemos tener. Y ahorita me quedó claro todo esto y gracias por los compartimentos también que he escuchado y, y yo ya perdoné a mi hermano, ya me siento en paz y yo soy la que tengo que cambiar y yo soy la que tengo que eh, hacer ver que yo estoy en un programa. Y esto ha sido como una victoria para mí hoy en este día. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias por tus comentarios, Epi. Bueno, a ver, Erasmo, te leo lo que dice aquí en el chat. Dice, me identifico con la compañera. Yo viví con un gran resentimiento hacia mi papá desde que era niña y no logré reconciliarme con él mientras estuvo vivo. Ay, y luego acá dice, gracias por tu compartir, tu experiencia, fortaleza y esperanza. Y acá viene una pregunta. Dice, a mí me dice mi padrino que tengo que aceptar que mi mamá prefiere a mis hermanos Pero varones parece que y se que porque aquí prefiere, no. denme un segundo, Aquí no. bajar, silenciar. Ay, ¿por qué no la puedo silenciar a esta compañera? Epi, si me estás escuchando, tu micro se quedó abierto y no lo puedo apagar por alguna situación. Bueno, esperemos que ya nos escuche. Aquí otra vez dice, pregunta, a mí me dice mi padrino que tengo que aceptar que mi mamá prefiere a mis hermanos varones y que prefiere a las mujeres güeritas y delgaditas y aceptar que yo no fui su hija preferida. Es difícil aceptarlo. En mi mente todavía está el creer que ella un día me va a aceptar. ¿Le quieres hacer algún comentario, Erasmo? Sí, era muy de la mano con la participación de otra compañera. Ahí traté de ir respondiendo incluso también en el chat, pero es lo que ya habíamos comentado. No podemos creer que en algún momento, no podemos seguir albergando la idea de que la persona que tiene estos comportamientos en algún momento va a cambiar. Tenemos que ser conscientes de que las personas difícilmente van a cambiar si no lo quieren y si a nosotros que tenemos un programa nos cuesta, pues ellos están más lejos de la conciencia. Entonces, tenemos que ir con las armas necesarias a través de la oración, la meditación y el apadrinamiento para cuando convivamos con estas personas y que no nos desequilibren ni nos quiten la paz. Sí se puede trabajar obviamente el resentimiento, como lo comentaban también, con alguien que ya no está y que ya falleció, porque a fin de cuentas el perdón es para nosotros y sí se puede hacer a través del apadrinamiento, pero sobre todo
en ese caso en específico de la oración y la meditación, se puede trabajar este resentimiento para que ya no siga afectando. Entonces, pues sí, ese es el resumen. No podemos creer que las personas van a cambiar. Si nos sigue afectando, si nos sigue lastimando, es porque seguimos teniendo un apego para con ellos y hay que trabajarlo a través del apadrinamiento. Eso es lo ideal y de la mano con el 11º paso, oración y meditación. Ok, muchas gracias. Aquí hay un mensajito, compañera, que discúlpame, bueno, yo no lo entendí muy bien, porque dice, para trabajar este paso que procede, me imagino que es igual lo del resentimiento que nos acabas de comentar, ¿no? Oración y meditación. ¿Alguien más, compañeras? Creo que ya no. Pues muchísimas gracias, Erasmo. Tú nos dices con qué tema el siguiente mes. Tú, ahora sí que tienes la carta abierta. Tú coméntame, por favor, qué tema podríamos tener para el próximo mes. Aquí hay otro mensaje que dice, Erasmo, gracias por tu compartir. No me puedo liberar del resentimiento de mi ex madrina al decirme que ya no me podía seguir amadrinando. ¿Qué me sugieres? No me puedo desprender emocionalmente. Ok, bueno, ahí en este caso debemos también ser conscientes que no podemos generar un apego hacia una figura como el padrino o la madrina. También hay que ser conscientes que somos personas que en algún momento tenemos situaciones que emocionalmente nos pueden causar un desequilibrio. Hay gente, yo he conocido alcohólicos de 30, 40 años sin beber que se descuidan del programa y recaen. Entonces, tanto en el alcohol como en las emociones, todos somos vulnerables. Lo mejor que se puede hacer es igual trabajar el apadrinamiento hacia esta persona a través de la comprensión, y la comprensión nos va a llevar a darnos cuenta que es una persona enferma también y que, bueno, tuvo sus propias razones. Lo ideal es que si no estaba bien emocionalmente, pues también a través de la honestidad decirlo, y eso hay que valorarlo. O si ya fue algún tema, pues más particular, pues lo ideal es buscar otro padrino, otra madrina. Yo no conozco bien cómo manejen aquí esta parte del apadrinamiento. Ahorita la compañera nos va a hacer seguramente un comentario acerca de eso. Pero bueno, a mí me sirve, yo en lo particular, no tengo tema por esa parte de apadrinar. Y pues es básico el trabajarlo para que no eso, a veces las conductas de las personas como padrinos, madrinas, servidores, nos pueden llevar a resentirnos, pero tenemos que ser conscientes que eso no nos debe alejar ni del programa ni de nuestra sobriedad, y no nos debe alejar de la conciencia y de la fe en nosotros mismos, o hacernos creer que el programa no funciona por un malentendido, un altercado con algún miembro. Todos estamos en la misma situación, todos estamos enfermos y todos estamos a un paso de la recaída emocional o en alguna adicción si no cuidamos bien todas estas situaciones de la condición espiritual. Erasmo, aquí hay otro comentario. Dice, es la primera vez que escucho que los resentimientos se dan por apego. ¿Puedes explicar cómo es así? Es decir, con ejemplos. Gracias. Sí, Ani, ese comentario dice que se dan por apego. Bueno, hay que para esto volver a retomar lo que ya habíamos mencionado. El apego es la idea de que una persona o cosa nos van a dar la felicidad. Por lo tanto, un ejemplo, cuando inicias una nueva relación, ¿qué es lo que pasa? Estás enamorado, estás ilusionado, ves las cualidades de la persona y crees que es la persona que necesitabas en tu vida, que siempre va a estar, que siempre te va a apoyar. Y ese es el apego, es porque generas la idea de que esa es la persona ideal y que te va a dar la felicidad. Entonces, cuando viene la frustración derivado de que también vemos sus defectos, su conducta,
o que vemos que falla en alguna situación, si hay mentiras, si hay traición, viene la frustración y por lo tanto nace el resentimiento. A eso me refiero con que los resentimientos se dan por el apego, que es la idea de que una persona o cosa te va a dar la felicidad. La única persona que te puede hacer feliz eres tú mismo a través del trabajo interno, a través del apadrinamiento, a través de los inventarios, de la práctica de los pasos, para poder tener paz y tranquilidad. Entonces podría ser el mejor ejemplo. Muchas gracias. Este, entonces, ¿qué tema proponemos, Erasmo, para el siguiente mes? ¿Te parece este de apadrinamiento? Sí, claro, me parece que va muy de la mano. Sí, compañeras, o quieren algún tema en particular. Ahorita que está Erasmo de una vez. Si alguien tiene interés en otro tema, porque este del apadrinamiento, fíjate que el tema, ¿sabes qué? Que también yo creo, o sea, no sé si de las personas que están aquí sí tengan madrinas, si estén utilizando esa herramienta. Sí, pues dicen aquí que otro tema, este, mm, pues podemos trabajar, no sé, lo que es el inventario, hablar sobre el inventario, cómo hacer el inventario, o no sé, que aquí comenten y podamos ver cómo que podemos Sí, fíjate, bueno, retomar a que mí me sea interesa, mayoría de sí, votos. apadrinamiento, Aquí ¿no? mencionan Porque que no fíjate tienen. que el tema también está aquí, o sea, realmente qué sí esperar, ¿no? De los padrinos, porque ya ves que está el folleto, pero luego no le damos así como mucha importancia. Y ahorita, bueno, pues está bien, entramos a las juntas, pero también sí es básico, ¿no? Tener este seguimiento con una persona de nuestra confianza, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ahí? Sí, mira, también mencionan que el inventario, entonces, pues podemos hablar acerca de lo que es el cuarto y el quinto paso, porque el cuarto nos habla del inventario, el quinto nos habla del apadrinamiento y ya de ahí partimos con temas sugeridos que vayan poniendo sobre la mesa. No sé qué opinen. Ok, Erasmo, muy bien. Entonces lo dejamos yo creo que va a ser el 7 de abril, pero ya lo confirmamos, ¿te parece? Sí, claro que sí. Mu- Hay varias muchas gracias. compañías que, perdóname, que mencionan que no tienen madrina y te preguntaba cómo es ahí el tema, eh, pero yo creo que sí es importante que si hay varios que no tienen con quién apadrinarse, pues que puedan tener esa oportunidad de saber cómo hacerlo o con quién hacerlo. Sí, sí, lo que pasa es que aquí en la agrupación, o sea, tenemos un área de escucha. Y ya respecto del amadrinamiento, primero hay una junta bueno, apenas se inició, yo creo que llevan una sesión para nuevos, para que sepan ahí cómo va a estar esta situación de cómo funciona este grupo y el programa. Y bueno, pues también es importante que entren a las juntas y se pueden poner en contacto, o sea, con la gente que aquí van escuchando, pues sobre todo pues las personas, ¿no? Que ya están coordinando, ya tienen algo de experiencia, pueden ver bueno, mandarles un mensajito en privado y ver si las pueden escuchar. O la otra forma es que se comuniquen con Sara, no Sara Pinto, sino Sara, la que da oración y meditación los viernes por la mañana, a las 7 de la mañana, para que la ubiquen, que es la persona de la agrupación que tiene más experiencia, y también con ella se pueden acercar pues para solicitarle, ¿no? La sugerencia para una persona con la que se pueden amadrinar, pero sí es importante que entren a las juntas y pues que escuchen para que pues vayan viendo, ¿no? También
pues de pronto se identifica uno con ciertos historiales y bueno, pues ya se puede acercar por medio de un mensajito. Bueno, pues entonces así lo hacemos, cuarto y quinto paso para el siguiente mes. Muchas gracias, Erasmo. Perfecto, sí. Cuarto